Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Incesante es la alarma por tanta criminalidad y formas de violencia de género contra las mujeres que lleva años de recrudecer. ONGs que defienden su vida, integridad y derechos lo denuncian constantemente y organizaciones como la Comisión Económica para América Latina CEPAL y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Honduras lo vienen ratificando año con año. Y no es para menos, desde el 2014 Honduras figura en la lista de naciones con la mayor cantidad de muertes violentas de mujeres del continente, cerca de México con 470 femicidios, Argentina con 195 y Brasil con 126 el año pasado. En 2014 la CEPAL estimó en Honduras una de las tasas más altas de violencia de género del hemisferio, como en los años 2012 y 2013, cuando más de 600 mujeres fueron asesinadas en cada periodo, lapso en el que el país tan solo pudo bajar al segundo lugar. Son entidades feministas las que mejor reflejan el horror que viven las mujeres en el país, donde los escenarios cambian a unos más violentos, como en enero, en el que decenas de mujeres perecieron a manos de amigos, parejas, amantes y exadmiradores, señaló Suyapa Figueroa, directora del Comité de Mujeres Visitación Padilla, las Chonas, como popularmente se les conoce. Son muchas las mujeres utilizadas en venganza contra terceros, en crímenes cometidos con odio, saña y en el que el 80% de los casos persisten en impunidad, precisó. Intibucá y Copán, en el occidente de Honduras, es donde crímenes deleznables contra menores de edad, ultrajadas y asesinadas son más frecuentes. Cifras que muestran que en 18 años 6.265 mujeres expiraron en actos violentos, que 3 de cada 4 muertes vienen sucediendo desde 2009 a la fecha, en coincidencia con una de las etapas políticas más turbulentas del país, y que en 2020 la media no ha bajado significativamente, pues 2017 cerró con 388 mujeres asesinadas y 382 en 2018, en edades comprendidas entre los 20 y 29 años en su mayoría. Asimismo, el 25 de enero de 2020, al menos 23 féminas murieron con violencia, a un promedio de un femicidio por día, denunció Cristina Alvarado, dirigente del movimiento de las Chonas. Uno de los reclamos es que el estatuto legal y el Estado no registran los femicidios como lo describe el artículo 118 del Código Penal, que detalla que incurre en delito de femicidio él o los hombres que den muerte a mujer por razones de género, odio y desprecio por su condición de mujer, cuando concurran una o varias circunstancias en las que si el sujeto activo del delito mantiene o ha mantenido con la víctima una relación de pareja. Incluso cuando preceden violencia doméstica e intrafamiliar, exista o no antecedentes de denuncia, que el delito preexista a una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza, o infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Fuera del texto jurídico, enero de 2019 arrancó exactamente con las mismas características trágicas de femicidios al mismo mes de 2020. En enero, 14 mujeres, 2 de ellas entre 15 y 12 años de edad, fueron asesinadas en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Lloro. El femicidio en Honduras es un hecho y expresión de violencia extrema que sustenta y el sistema hace visible ante la falta de reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, lo que limita la prevención, erradicación y castigo a la violencia contra las mujeres en el país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy cumplimos ya 28 de febrero del 2020. Vamos a hablar de este tema de muertes de mujeres y violencia en el país. Está la representante de Visitación Padilla con nosotros, Cristina Alvarado, bienvenida. Muy buen día a los panelistas. Un placer, Raúl, estar en este espacio. Gracias. Ana Ruth García, que es ecuménica también. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, don Raúl y compañeros panelistas. Feliz mañana a todos los que están sintonizándonos. La coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia del Instituto Nacional de la Mujer, Alma Cuello. Un gusto. Un gusto estar con ustedes en esta mañana. El abogado y criminólogo Saúl Hueso Mazariego. ¿Cómo está? Muy buenos días, Raúl. Pues contento de estar en este foro y pues a su disposición para poder aportar algo útil
toda la gran audiencia de televidentes que tiene. Sí, Cristina, ¿cómo ve Visitación Padilla? Si tenés ya lo de la señora que asesinaron frente a los hijos, ponelo por favor. Mientras dormía junto a sus hijos de 14 y 11 años de edad, una mujer fue asesinada en su propia casa de habitación localizada en la colonia Japón de Tegucigalpa. El hecho sangriento, en la que los hijos de la víctima resultaron con heridas de consideración, fue perpetrado presuntamente por varios menores de edad, según la policía. La fallecida fue identificada como Blanca Azucena Sánchez, de 44 años. Se conoció que hace unos días su esposo también fue asesinado, por lo que sus hijos han quedado en la orfandad. El levantamiento cadavérico fue realizado aquí en la zona del Picachito, en Tegucigalpa. Después de practicarle la autopsia médico-legal, pues los médicos determinarán cuál fue la causa y manera de muerte. Información que será trasladada a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, que es la que conoce las muertes en nuestro país. Las mujeres organizadas piden un cese al derramamiento de la sangre de las féminas, pues tan solo en 3 días 5 mujeres han perdido la vida de forma violenta en el país. Esperamos, ¿verdad?, que las autoridades hagan su trabajo, que se pongan a investigar para que ya no siga esta ola de criminalidad que hay contra las mujeres. En tanto, autoridades de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Delitos contra la Vida solicitaron requerimiento fiscal contra los hechores de este crimen. Hacer un llamado a esas femeninas que interpongan sus denuncias desde el momento que estén siendo víctimas de violencia doméstica en sus hogares. Con el asesinato de esta dama ya suman 52 las mujeres que han sido víctimas de la violencia que afecta a Honduras en los primeros meses del año, según las estadísticas del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla. Gisela Calix, 11 Noticias. ¿Qué piensa de la situación? Vea, deberíamos de estar en una emergencia nacional, en una alerta, porque no es posible esta situación. Es una situación que venimos señalando, denunciando a lo largo de los años. Es una violencia que se sostiene. Hemos visto esa tendencia a nivel de los femicidios, que estamos alcanzando casi 400 femicidios año con año, y lamentablemente el gobierno no entiende que esta estrategia de seguridad que ha implementado no contempla la atención a las violencias, la atención a la muerte violenta y femicidios. Cuando vemos cifras, por ejemplo, como el Sistema de Emergencia Nacional 911 ha venido desde el 2017 señalando las llamadas de mujeres que piden auxilio. Fíjese que el 2017 eran 2.000 llamadas mensuales, en el 2018 se incrementaron a 4.000, ya el 2019 son 6.000 llamadas mensuales que reciben de mujeres pidiendo auxilio porque están sufriendo violencia en sus hogares. Eso significa que son 72.000 llamadas anuales según los reportes del 911. Y nosotras queremos saber si efectivamente cuáles las acciones que toman, porque el 911 solo es responsable de recibir la llamada y de derivar a las instancias correspondientes, a la policía, para que destinen patrullas, para que destinen recurso humano para que vayan a atender estas violencias. Y nosotras nos preguntamos qué tanto tienen conciencia, qué tanto están siendo formados para reconocer esta violencia machista que se realiza día a día en los hogares. Y es importante también, de alguna manera, investigar. No es lo mismo investigar homicidios que femicidios. Y nosotras siempre lo planteamos y somos categóricas en esto. Toda muerte violenta de mujeres es un femicidio. Y es necesario contar con protocolos especializados para abordar cada caso. No podemos generalizar, no podemos decir de que las mujeres, porque están delinquiendo, están siendo asesinadas. Veamos las cifras estadísticas del YUDPAS. Nos dicen 55% de esas mujeres están siendo asesinadas por parejas sentimentales o que tuvieron vínculo. También nos arroja datos sobre el vínculo directo de las mujeres con el crimen organizado y apenas llega entre el 2.5 al 4% de esas muertes violentas y femicidios. Entonces creo que es importante que el gobierno de la República se siente y reconozca sobre todo que ha fallado y ha fallado en proporcionarle seguridad a las mujeres, y esto es histórico en el país.
todo lo que nosotras contamos de mecanismos y leyes se los hemos arrebatado. Es una lucha de las mujeres organizadas. Y en tanto nosotras venimos aportando, apoyando procesos, venimos desarrollando tareas de atención y de prevención que le competen al Estado de Honduras, Raúl. Y esto es lamentable porque día a día nos vamos a ver enfrentadas a esta situación que no es normal. No es normal que estén asesinando a las mujeres y no es normal que algunos funcionarios públicos señalen que estas muertes obedecen a que las mujeres son delincuentes. Sí. Alma, ¿qué piensan en el Irán? Compartimos muchísimo el punto de vista de el movimiento, por supuesto, y en el tema de femicidios, sin duda tenemos muchísimas cosas que hacer. Sigue siendo muy retador el momento. Históricamente es el momento donde más se ha agudizado, pese a los esfuerzos estatales, donde más se ha invertido en gasto público en cuanto a gasto, pues, en el tema de la prevención y la atención a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hemos visto con tristeza que hay un repunte. Hay un repunte de la violencia contra las mujeres, se han agudizado las formas extremas de esta violencia y tendríamos que ver algo que me llamó la atención que decía, y qué bueno que lo mencionó la policía, a la que hicieron la referencia en la nota, porque habla acerca e invita a las mujeres a denunciar en casos de violencia doméstica. Efectivamente, tenemos que ver las conductas que en el proceso de agresión existe un continuum del que ya hablan teóricas en el tema de violencia contra las mujeres y establecen el vínculo que hay muchas veces entre el agresor y la víctima. No es arbitrario, no es casual que una mujer aparezca muerta. Generalmente hay un vínculo que le une al femicida y normalmente este vínculo tiene que ver con esas relaciones de afecto, esas relaciones de afinidad que invisibilizan que cierto es que existe violencia pública y que hay una agudización de la violencia social. Pero en esta agudización de la violencia social tenemos que entender que existe también la violencia del vínculo de pareja que se agudiza muchas veces hasta llegar a la muerte violenta de una mujer que no es de un desconocido, sino de este vínculo tan sui generis, tan particular como es la relación de pareja, esta relación de carácter sentimental que vincula muchas veces a la víctima con su agresor y que en casos, por ejemplo, y tenemos estudiosos que ya hablan al respecto, que por ejemplo mencionan el tema del acosador, ¿no? El tipo que es un agresor y que en esos procesos de violencia, además de ser un agresor, es un hombre que es iracundo con todas las personas, que es una persona que además de ser iracunda y que además de ser un celópata, es una persona que vigila, que le hace una vigilancia a su víctima, pero además el desempleo, nos refieren los estudios que el desempleo es una causa que agudiza la violencia a casos extremos y que el riesgo de violencia femicida se incrementa 5 veces para una persona que tiene una relación de pareja, un vínculo de pareja donde el hombre es agresor y donde se agudiza este extremo de violencia. Imagínense además si este agresor, además de ser iracundo, además de ser un celópata, un hombre desempleado que busca y persigue a esta joven, a esta persona con quien tiene una relación de carácter sentimental y que tiene un vínculo de pareja, además de todo esto, esta persona consume sustancias. Estas cosas agudizan, por supuesto, el acto violento y no podemos trivializarlo en el entramado de las cosas que pasan socialmente. No podemos invisibilizar esta violencia que es muy particular y que va más allá de la violencia pública que ocurre o de los lazos que haya entre las diferentes formas de violencia que siempre se agudizan en contra de las mujeres. Sí, doña Ana Ruth, ¿usted cómo ve la situación del país? Bueno, es una crisis bastante profunda, compleja, con muchos retos y desafíos y lamentablemente responsable, el que debe de asumir esta situación definitivamente es el Estado. Comentar a lo que se refería Alma, por ejemplo, que el Estado ha hecho grandes esfuerzos en parar toda esta ola de femicidios, pero en realidad, ¿dónde están esos esfuerzos? O sea, los esfuerzos no solo se basan en asignar partidas presupuestarias, que definitivamente ni sabemos qué sucede con esos grandes millones.
Los verdaderos esfuerzos se deberían de ver reflejados en resultados, eso es definitivo, y no miramos ningún resultado. Hay incluso una comisión interinstitucional de las compañeras de mujeres, ahí participa incluso Visitación Padilla. Ellas han hecho sus mejores esfuerzos desde su punto como defensoras de derechos de las mujeres, defensoras de la vida de las mujeres, pero el Estado tiene muchas debilidades en cuanto a eso, no hay investigaciones. Lo más fácil para los operadores de justicia es siempre decir y salir con el argumento, estaban vinculadas con el crimen organizado. Y ya bien lo dijo Cristina aquí, es el 2%, entre 2 y 4%, que en realidad hay algunas mujeres, algunas y muy pocas, que están vinculadas, ¿verdad?, que son familia de mareros, que son parejas de mareros, etcétera, etcétera, y que cuando la pandilla entra en un conflicto interno, pues se apuntan hacia la vida de las mujeres y de los jóvenes de la familia. Entonces no podemos generalizar y decir que todas las mujeres que están siendo asesinadas es porque están vinculadas al crimen organizado. Ese es un argumento que desde Ecuménicas por el Derecho a Decidir rechazamos profundamente, porque es mínima las mujeres que en realidad están vinculadas al crimen organizado. Y por otro lado, como le digo, don Raúl, queremos resultados. Ya es hora de dar resultados. 59 mujeres hasta el día de hoy, según nuestro monitoreo digital y de periódicos en físico, 59, incluida la de esta mañana en La Travesía. Y deberían de haber ya 59 ya capturados y judicializados. Así de sencillo. Esos serían los maravillosos resultados. A mí no me venga con teorías diciendo de que grandes esfuerzos. ¿Cuáles grandes esfuerzos? O sea, si tenemos una deuda desde el 2005 de más de 5.147 mujeres, y si sumamos las que doña Migdonia dijo en una entrevista hace un par de días, que en el 2019 se estaban certificando 15 casos más y que iban a llegar a 405, estamos hablando de más de 5.500 casos. Entonces, ¿cómo es posible que en plena impunidad, si a mí me dicen, resultados deberían de ser, hay 5.500 casos desde el 2005, hay 5.500 judicializados y que están pagando su condena? Ahí serían excelentes resultados y seríamos las primeras abanderadas en defender los esfuerzos del Estado. Pero eso de que teoría, de que están haciendo grandes esfuerzos y que no miramos resultados, eso definitivamente no se puede seguir permitiendo. Es un estado de emergencia y necesitamos resultados ya. Es la vida de las mujeres. Este país se ha ensanchado con las mujeres. Y aparte de eso no se hace absolutamente nada. Los operadores de justicia no investigan, los mismos jueces tratan estos casos en general como homicidios y en realidad son femicidios. La compañera que representa al Estado lo sabe, nosotras lo sabemos, porque es femicidio desde el momento en que es por razones de género, por su condición de mujer, desde el momento en que hay odio y saña con estos asesinatos. Sí, don Saúl Manso, como criminólogo, abogado, exmiembro de la Policía Nacional, ¿qué está pasando en el país? Anoche un dirigente de transporte fue asesinado en el barrio Buenos Aires. Ese señor estuvo el viernes aquí en este programa y denunciaba los problemas que había, y una semana después lo asesinaron. Eso fue anoche. También esto de los femicidios. ¿Su análisis cuál es? ¿Qué piensa? Lo platicábamos también antes de ingresar al estudio, de la difícil situación. Buenos días de nuevo, Raúl. El femicidio, como otras formas delictivas que se manifiestan en la sociedad, son una agresión, una ofensa contra el derecho que todos tenemos de vivir en paz, regulados por un orden. Y el caso específico del femicidio supone una muerte intencional en una relación inequitativa
en una sociedad inequitativa donde se ha fomentado el odio contra la mujer. Porque si analizamos históricamente, a la mujer siempre le ha costado ingresar en la actividad normal de la sociedad. Desde el medioevo se inventaron las famosas cacería de brujas y ahí hay toda una historia tremenda en la cual se ha condenado a la simple condición de una persona por ser mujer a un destino completamente diferente. En otras palabras, en la actualidad, el hecho de ser mujer supone correr riesgos. Ya solo por el hecho de ser mujer está corriendo una gran cantidad de riesgos, y riesgos con manifestaciones violentas, porque así lo define el código. El femicidio supone un acto intencional que está lleno de crueldad, está lleno de odio y desprecio hacia la condición de mujer. Y bajo esas circunstancias, la simple respuesta penal no es suficiente. ¿Cuánto se está haciendo en materia de prevención? ¿Cuánto se está haciendo en materia de asistencia a las víctimas? ¿Cuánto se está haciendo en relación a las futuras generaciones de hondureños que deben integrar a su pensamiento, a su cosmovisión, una concepción diferente de las relaciones entre géneros? En todo eso estamos fallando, Raúl, porque no solo es estar equipados con un código y con una cantidad de unidades policiales y de abogados en el Ministerio Público y en las Cortes, sino que tener toda una cultura de respeto hacia la condición de la mujer. De igual manera, como convengo con las anteriores expositoras, en que no, así como se justifican algunos crímenes diciendo que pues, son ajustes de cuentas, peleas de territorio, en lo mismo ha caído el femicidio, ¿verdad? Es decir, simplemente murió por razones pasionales o porque pertenecía al crimen organizado. No basta una explicación tan genérica y tan fría cuando estamos hablando de estadísticas que dan miedo, ¿verdad? Más del 50% de los homicidios en el país involucra a mujeres, y eso debe llamarnos la atención, debe provocar una alarma general y tener respuestas completamente distintas a las que estamos teniendo. Pero por años hemos venido hablando de esto y se repiten las acciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es que en principio creo que es importante para el Estado de Honduras reconocer que ha fallado porque nos enfrentamos, cuando nosotros hacemos un planteamiento de sacar la violencia contra las mujeres del espacio privado, del hogar, y lo colocamos en el ámbito público, que es un esfuerzo de las organizaciones de mujeres, y la responsabilidad del Estado de atender esto, pero no el entramado social, institucional, no ha transformado esos pensamientos, esas prácticas y esas culturas machistas. Y creo que es importante, retomando lo que hemos estado hablando, de que la violencia contra las mujeres básicamente es la expresión de relaciones desiguales de poder. Ya lo señalaba Saúl cuando dice, ¿verdad?, que históricamente hemos vivido estas desigualdades en el país, pero además tiene factores multicausales, y ese es el problema, que hemos estado atendiendo la violencia contra las mujeres aislada de los problemas estructurales de este país y de cómo impactan la pobreza, las desigualdades, la discriminación que a lo largo del tiempo hemos estado viviendo. Estos factores multicausales se han agudizado también en el país, o sea, en este país no hay respuesta. Cada vez más el FOSDE señala que lejos de avanzar en la disminución de la pobreza, nos estamos empobreciendo más, y están hablando de más del 40% de los hogares hondureños que viven en extrema pobreza y más del 67% de hogares en pobreza. Así que entonces, si no estamos resolviendo
condiciones de dignidad para la población en general, mejor acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a empleos dignos, vamos a seguir con estos altos índices de violencia. Y lamentablemente la respuesta que hemos recibido de parte del Estado han sido políticas asistencialistas y muy simples, no dimensionan las complejidades de la violencia, se niegan a aceptar que incluso muchos de estos operadores de justicia, muchos de los tomadores de decisión y funcionarios públicos ejercen violencias en sus hogares. Y desde esa perspectiva, pues entonces se niegan, prevalece un pensamiento machista antes de realmente reconocer y aplicar las leyes y los mecanismos. Nosotras no desconocemos, por ejemplo, el programa de gobierno que lo alaban mucho, que es Ciudad Mujer, en términos de que es la panacea con la cual van a resolver los problemas de violencia, y nos presentan unas cifras enormes de más de 300.000 mujeres atendidas al año, pero yo le aseguro que esas mujeres no han roto el círculo de la violencia, porque además Ciudad Mujer no está atendiendo solo esas estadísticas, tendríamos que analizarlas, porque efectivamente para ver si rompieron el ciclo de la violencia en sus vidas. Creo que esto es importante que lo reconozcamos, creo que es importante que el gobierno de la República y los responsables de atender las violencias contra las mujeres den la cara y se pronuncien y digan efectivamente que no, todas las acciones emprendidas no están dando las respuestas que se requieren. El año pasado, Raúl, disculpe que me estoy extendiendo, pero el año pasado Honduras se responsabilizó como país con la iniciativa Spotlight, promovida por Naciones Unidas y por Unión Europea, porque el foco es atender las violencias y femicidios, sobre todo en América Latina, y somos uno de los países escogidos, 5 países en América Latina con altos índices de femicidios: Honduras, Argentina, México, Guatemala y El Salvador. Hay una responsabilidad del Estado. El asunto es que se firman compromisos, pero al momento de que estos compromisos se operativicen, ahí tenemos las dificultades y nos enfrentamos a una institucionalidad completamente cerrada, pero también con un vínculo con lo religioso que les impide efectivamente aplicar los principios de las leyes y aplicar y respetar el Estado laico que es Honduras. Sí, Elizabeth Núñez, de Valle de Ángeles. Elizabeth, buenos días. Buenos días. En realidad, por seguridad no le doy mi nombre y por favor no den mi número porque corremos peligro, pues, las mujeres. Vea, soy coordinadora de una oficina de la mujer, departamento de Francisco Morazán, y mire, hemos tenido problemas porque 2 mujeres fueron violentadas por un vecino. O sea, lastimadas, las dejó los ojos morados, golpeadas realmente. Una de ellas en estado de embarazo. Bueno, se fue a la Fiscalía de la Mujer, al Ministerio Público, a todos lugares. Incluso llamé yo hasta los derechos humanos a ver cómo me podían ayudar. Nadie, no tuvimos respuesta. ¿Qué hicieron del Ministerio Público? La mandaron a Paz. Y oiga, ha tenido amenazas de muerte, y entonces ¿qué vamos a esperar? Hasta que las maten, van a actuar. Yo llamé al INAM, hablé con una de las abogadas de ahí, y lo mismo que no lo tipifican como delito, sino como falta. Y las mujeres, entonces, ellas hasta se molestaron conmigo porque soy coordinadora de la Oficina de la Mujer y sienten que no han tenido el apoyo. Le hemos dado acompañamiento con una de las compañeras de la red de mujeres, anduvo con ellas asesorándolas y todo, pero entonces tiene que ser la pareja, tiene que ser solo para que lo tipifiquen como violencia doméstica. Díganme ustedes que son especialistas, ¿cómo se tipifica esto? ¿Qué podemos hacer? Bien. Gracias. ¿Comentario? Recuerdo, me llama la atención el comentario de la joven, porque recuerdo muy gráficamente, yo misma hice la práctica en la Fiscalía Especial de la Mujer en mi época de estudiante, y recuerdo una ocasión donde una mujer llegó agredida por un vecino que vivían en una especie de cuartería, y ella había tendido ropa en la parte de abajo y él barrió la parte de arriba y ensució nuevamente toda la ropa, y bajó luego, cuando ella le hizo el reclamo, él bajó con un tenedor
y la agredió. La idea era un poco sacarle los ojos y la había agredido con un cubierto. Y en ese momento la joven llegó con una toalla en la cabeza, ensangrentada y era muy dramático aquello. Y recuerdo que la persona que le atendía le contestó, bueno, yo no hago las leyes, yo solamente las aplico. Y le dijo que no había una forma de atenderla porque la ley no contemplaba ese tipo de figuras. Y han pasado casi 20 años desde ese momento y eventualmente seguimos igual. Efectivamente, ella tiene toda la razón. En la tipificación no existe este tipo de, salvo que existan lesiones y que además la ley diga que son de más de 10 días, entonces se puede invocar el tema de las lesiones, pero tenemos otro tipo de formas de amenazas y agresiones que la ley ha trivializado y que la ley, y hablábamos acerca del tema del principio de legalidad. El Estado invoca el principio de la legalidad y en todos los estados democráticos se asume que priva el principio de aplicación de la ley en el territorio. Sin embargo, el filtro de la ley pasa por los funcionarios y funcionarias públicas que tenemos que también tener la sensibilidad humana y entender que es a otro ser humano a quien estamos atendiendo. Y esto creo que sí es un compromiso y todavía sigue siendo un desafío a nivel de los 18 departamentos. Tenemos personas muy comprometidas y gente, por supuesto, funcionarios públicos que realmente honran el puesto y el cargo al que han sido nombrados. Sin embargo, también tenemos, y debemos reconocerlo, que tenemos personas que atienden al público y comprendo, por supuesto, la indignación de la persona que acaba de llamar. Efectivamente, en estos casos donde quien atiende además trivializa el daño, trivializa la consecuencia de lo que acaba de ocurrir y que le dice a la población, no hay remedio, está ocurriendo esto y efectivamente vea usted cómo resuelve. Esa no es la respuesta que las personas esperan de un funcionario público, de una funcionaria pública. Las personas esperan el acompañamiento, esperan un compromiso mayor y por supuesto el interés del elemento humano, esto que hemos deshumanizado la atención a las personas. Creemos que somos como atención al público, como una cuenta bancaria, y las personas somos más que una estadística. Y yo recuerdo efectivamente, como dice Eva, de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, tenemos una comisión interinstitucional de seguimiento a la muerte violenta de mujeres y femicidio, donde la compañera Merly Aguigure refiere constantemente que las mujeres necesitamos ser más que una estadística. La estadística es más que contar muertos, es hacer análisis, es tomar decisiones que atañen a quienes gerencian las instituciones y que además demandan respuestas más oportunas, más inmediatas y soluciones menos complejas para este tipo de... Doña Ana Ruth. Mire que en materia de operadores de justicia realmente se presenta un gran desafío. En algunos casos, imagínense que las mismas mujeres son el medio para entregarle un citatorio a su propio agresor. Entonces, esto las expone mucho más, en primer lugar. En segundo lugar, los operadores de justicia no le informan a la mujer cuál es el procedimiento adecuado que van a seguir. Por ejemplo, no le informan que esa denuncia, si no se le da seguimiento, si las mujeres no hacen el esfuerzo de darle seguimiento a su propia denuncia, porque estos operadores de justicia y este sistema definitivamente tienen muchas debilidades y muchas carencias. Entonces, ¿qué sucede? Caduca la denuncia y por eso las mujeres muchas veces se quedan solamente con el primer intento de llamar al 911, de buscar, de ir a interponer una denuncia, y después es tan engorroso cuando debería inmediatamente de darle un seguimiento, como dice la joven que llamó en estos momentos. O sea, como lo acaba de mencionar también Alma, inmediatamente atender a la víctima con calidad y calidez, porque es una víctima,
no es un número estadístico, no es alguien sin importancia que le va a decir usted, bueno, aquí no hay solución, no se puede hacer nada. O sea, no, inmediatamente darle la atención requerida, inmediatamente atender la denuncia y ver qué se puede hacer, indagar más, si la ley no lo contempla, indagar más para ver de qué manera se le puede ayudar a esa persona. Pero en materia de operadores de justicia tenemos unas grandes debilidades, como lo mencioné anteriormente. Esto viene desde los jueces que judicializan los casos, que atienden todos los casos en general como homicidios y no como femicidios. Ya desde ahí le está quitando esa figura tan importante, porque en el actual Código Penal dice que son hasta 40 años la pena máxima. Desde ahí ya usted le está quitando una figura de peso, que es el femicidio. No digamos los operadores de justicia, los que atienden las denuncias. La vez anterior nosotras graduamos 100 operadores de justicia, que son los primeros en atender la denuncia, que es la policía. Estaban toda la escala básica, pero también habían comisionados y comisionadas. Y fue muy interesante lo que abordamos en materia del buen trato que se le debe dar a la víctima. Muy interesante porque ellos mismos compartían que en una ocasión dio un testimonio ahí, uno de los de la escala que había ahí, que atendió una denuncia, y que él en el inicio dice que no le puso tanto interés. Atendió a la persona, no le puso tanto interés, no fueron a capturar al agresor ni nada, y al día siguiente ya ella estaba asesinada, y que él se sentía culpable. O sea, fue lindo también ver la transparencia del testimonio, pero imagínense, eso nos llama poderosamente la atención, porque de inmediato que alguien llama solicitando ayuda es porque la necesita, no es por un lujo. Además, es difícil para una víctima romper el temor, romper la sumisión, la subordinación a la que está sujeta, porque está siendo amenazada, o sea, el hombre le dice, si vos me denunciás, yo te mato, o yo te quito los hijos, o me llevo los hijos, o te quedás sin comer, o qué sé yo. ¿Cuántas amenazas no reciben las mujeres? Inmediatamente que la mujer se atreve a hablar y romper ese silencio, ya desde ahí debe de ser muy significativo y muy valorado por los operadores de justicia, y esta víctima debe de ser atendida de inmediato, pero de inmediato, no esperar el día de mañana, porque probablemente al día de mañana ya esté asesinada, ya esté muerta, sea una estadística más en este país en materia de femicidio. ¿El marco legal es el adecuado para enfrentar esta situación, abogado Hueso Mazariegos? Bueno, el marco legal establece las condiciones, define las condiciones en las que se da un femicidio, y establece básicamente que la relación de intimidad, el grado de violencia ejercido y otros factores que están ahí desglosados en la misma. Pero mientras esta persona que hablaba nos ilustraba lo que pasaba en ese contexto del barrio o del vecindario, me imaginaba yo todo el sufrimiento, todo el drama que vive la persona que está siendo sometida a una violencia en la cual está en riesgo su vida, y el sistema, no solo el marco legal, el sistema en sí está tan lejano, tan difícil de acceder, que esa es la preocupación que debemos tener como sociedad. Ese sistema, ese grado de respuesta que está contenido en la ley, que tiene penas, pero que los procesos previos de investigación, de asistencia, de pronta respuesta a una persona que está peleando por su vida, en ese sentido, Raúl, creo que tenemos un déficit grandísimo, porque lo que ella denunciaba son situaciones prácticas, cotidianas. No solo es la impunidad de no aplicar el Código Penal a un violador, a una persona que infraccionó la ley penal, sino que pequeñas impunidades como estas, de que no le atienden una llamada, o que se burlan de ella, o que minimizan el problema, son situaciones que debemos reflexionar, porque con ello, cuando hacemos
cuando apelamos a ese tipo de respuesta, estamos diciendo que estamos desinteresados en la vida humana, que somos indiferentes al problema ajeno, que nuestros valores están siendo cuestionados automáticamente en las respuestas mismas, ¿verdad? No solo de la ley, Raúl, sino también de la voluntad y del compromiso de los operadores de justicia, de las personas llamadas a brindar esos primeros auxilios, que no solo deben circunscribirse al momento en el que está ocurriendo el hecho, sino que deben extenderse, porque la prevención de delitos no para nunca. Siempre se debe estar ejecutando con diversos programas de concientización, de educación, de atención a las víctimas desde el primer momento. Y no digamos con posterioridad, con los traumas que enfrentaron. Estamos hablando de violencia y de violencia no solo física. Hay violencia psicológica, hay violencia sexual en esto. Así es. Hay conexión con el resto de la familia que mira, los niños que miran cómo su madre es agredida y es tomada como un objeto más, ¿verdad? Hay una degradación tal, Raúl, que nos debe llamar a una tremenda preocupación. Imagina a esa señora que los hijos vieron que la mataron. Así es, en el Picachito. Terrible, es un trauma. Un trauma hizo niños de 10 años y de 14, o sea, niñez y adolescencia. Eso es algo muy grave. Y lo que decía Alma, la asistencia a las víctimas, estos niños que quedan huérfanos, ¿qué hace el Estado con ellos? Entregárselos al DINAS, y ahí en el DINAS hay otras problemáticas, porque hay testimonios de madres que denuncian constantemente que sus hijos fueron violados sexualmente ahí en el interior del DINAS. O sea, todo el sistema está convulsionado y le ha fallado a las mujeres desde el primer momento que se nos niegan los derechos. Muy importante lo que mencionó mi compañera aquí, Cristina, que desde el primer momento que se niegan los derechos de las mujeres por el Estado de Honduras, por la cultura, por la religión, por los dogmas de fe, por lo que sea, y el Estado le está negando el simple derecho a las mujeres, imagínese usted en casos de agresión sexual, de la pastilla anticonceptiva de emergencia, ya desde ahí, que no está ni contemplada en el protocolo de atención a víctimas, ya desde ahí, como lo dijo el experto criminólogo don Saúl aquí presente, o sea, esto viene, las violencias inician por violencias psicológicas, por violencias sexuales, y la expresión extrema es el femicidio, pero primero viene por una escala en su vida, en escala. Normalmente, iba justo a eso, normalmente el tema de la acumulación de la tensión no es el estallido violento no es una cuestión que pasa de manera espontánea. El tema de la violencia pasa por estos episodios, es episódica. Efectivamente, la violencia es incremental. Nunca el tema de la violencia contra las mujeres en una relación de pareja se resuelve de manera espontánea, o por un acto de voluntad de la víctima, o por un acto de voluntad del propio agresor. Es más, si a nosotros nos preguntan, nosotros que trabajamos en el tema de prevención de violencia, ahí siempre en los talleres, en los seminarios, en las conferencias, siempre hay alguien que pregunte, ¿el agresor deja de ser violento? Yo no quiero ser extrema en la respuesta tampoco, pero la verdad es que si usted tiene la probabilidad de tener un evento violento, generalmente la violencia es incremental. Excepcionalmente, debo decir, y esto es importante que la población lo sepa, excepcionalmente hay muy pocos casos donde el agresor deja de ser agresor. En general la tendencia es creciente, la tendencia es hacia la alza, la tendencia es femicida, y como bien refiere Eva, efectivamente la violencia tiene estos escenarios previos, ¿no? No es un acto donde explote la violencia de la nada, no es que la persona hoy era violenta, no, hay micromachismos, hay esos pequeños escenarios, esos pequeños espacios donde el agresor trivializa el acto violento, donde incluso usted le puede decir a su pareja en una relación sentimental, Raúl, cállate, no hables.
y usted está agrediéndola y usted de repente no está siendo violento. Y las personas podrían entender que eso no es un acto de violencia y sin embargo lo es. Porque el primer derecho humano que las personas tenemos es el derecho a expresar nuestras opiniones. Y de ahí en más existen otros múltiples escenarios y espacios donde existe la violencia contra las mujeres que no se notan, que no son tan obvios. ¿Cuándo vemos obvia la violencia? Cuando se vuelve extrema. Cuando la mujer va al sistema y denuncia, cuando la violencia se vuelve física. Pero hay momentos donde hay tabúes, por ejemplo en el tema de la sexualidad. Pasan muchísimas cosas todos los días con nuestras mujeres en los barrios y colonias, pero esto no lo exponen al sistema. La violencia cuando se vuelve física es cuando generalmente detona el momento de la denuncia. Y existe después la retractación, que también es típica de estos escenarios de violencia, como refería Cristina, el tema del círculo de la violencia, el ciclo de la violencia, ¿no? Hay nuevos paradigmas en relación a esto y hablamos de la espiral de la violencia, porque esta violencia que en un momento fue un tirón de cabello, un empujón, una patada, un estrujón, es una violencia que se va incrementando con el tiempo y que tiene un efecto espiral, pero que generalmente es creciente, nunca decrece sola, nunca decrece en un acto espontáneo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos mandar? En el tema de prevención necesitamos entender que si usted tiene una probabilidad, tiene una pareja violenta, tiene un agresor a su lado y usted convive con un agresor, hay situaciones que incrementan el riesgo de que usted pueda ser víctima de un femicidio. Y el mensaje es que necesitamos buscar ayuda, que necesitamos, como decía Eva, romper el silencio, pero también tener un sistema que esté preparado para recibir esta denuncia con calidad humana, sabiendo que es una persona, que es a otro ser humano a quien vamos a atender, y más allá del efecto que tenga la propia letra, porque la letra existe, pero quien le da vida, como decía el abogado Saúl, somos nosotras quienes la aplicamos. En tanto no exista este vínculo de aplicación de la ley, pero sensibilidad humana también, porque pasamos por esto, ¿no? Por el tema humano, creo que todavía vamos a seguir teniendo muchísimos problemas en la atención a la violencia contra las mujeres, pero tampoco vamos a hablar solo la parte mala. Necesitamos entender que también hay respuestas, seguramente hay muchísimos eventos que no se cuentan, pero a quienes contamos y a quienes el escenario que nos toca esta mañana es hablar de la muerte violenta, la muerte extrema. No es que decimos que no hay respuesta, pero ha sido insuficiente y esto es importante reconocerlo desde la esfera estatal. Necesitamos realizar más acciones. Voy a hacer una pausa, pero antes me escribe Maribel, no voy a dar todo el nombre. Y la mujer violentada a veces despierta el morbo de los mismos operadores de justicia, hombres que atienden la denuncia. Bien, poneme un par de mensajes, por favor, Eddie, para leerlos también. Ahí dice Melvin Molina, solo me pregunto qué están haciendo las y los defensores de los derechos de las mujeres por rescatar a las niñas que están en riesgo social, como hogares desintegrados, trabajo infantil, prostitución y otros, ya que son futuras candidatas hacia un maltrato, ya sea doméstico, social, psicológico y por ende al terminar en grupos del crimen organizado, maras y pandillas. Suazo dice, Dau Suazo, el Estado de Honduras no tiene respuesta para las demandas de la mujer hondureña. Y Ada Núñez, wow, qué tema más interesante, ojalá hubiera gente que nos educara porque somos víctimas de un mal sistema y somos discriminadas en todo aspecto. Parte de lo que la gente está diciendo. Cristina, ¿qué piensa? Vea, Raúl, nosotras como organizaciones de mujeres hemos dado respuesta a estas violencias. Voy a hablar particularmente de Visitación Padilla. Del 2016 al 2019 hemos atendido alrededor de 2.728 denuncias de mujeres que acuden a la organización por violencia doméstica, intrafamiliar, por negación de derechos de familia, derechos laborales y por delitos como violación, incesto, estupro, intentos de femicidios, intentos de violación. Alrededor de 1.038 denuncias obedecen a violencia doméstica e intrafamiliar. Nosotras estamos dando una respuesta especializada, damos atención integral, dimensionamos estas complejidades de la violencia y hacemos un trabajo terapéutico para restaurar el daño, para trabajar el trauma. Esta naturalización y normalización de las violencias en la vida de las mujeres obedece también a procesos sociales,
obedece a un sistema económico patriarcal que se sostiene en las desigualdades. Y esta desigualdad tiene nombre de mujer. Tiene nombre de mujer y por ende los operadores de justicia educados en un sistema que promueve las desigualdades, que promueve las violencias como medio para resolver los conflictos, entonces nos vemos enfrentadas a lo que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una epidemia, como un problema de salud pública, ya que según las estadísticas, 7 de cada 10 mujeres en el mundo han sufrido por lo menos un episodio de violencia. Y eso la Organización Mundial de la Salud lo señala desde 1996. En 1992, en la Conferencia de Viena de Derechos Humanos, se reconoce que la violencia doméstica es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Lamentablemente, nuestros países vienen respondiendo de una manera muy débil a esta situación. Hay toda una historia de convencionalidades, de conferencias que han aportado elementos sustanciales. Beijing, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, estableció un plan de acción para los gobiernos, dentro de los cuales la atención a la violencia contra las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos eran fundamentales. Y en ese sentido instaba a los estados, parte de Naciones Unidas, a establecer mecanismos, leyes, y gracias a ello y al impulso que dimos a lo interno del país, logramos la Ley contra la Violencia Doméstica, logramos el Instituto Nacional de la Mujer, las Fiscalías de las Mujeres, la Ley de Igualdad de Oportunidades. Lamentablemente, esta institucionalidad ha venido funcionando con pocos recursos, con una falta de voluntad política y de compromiso político para realmente hacer que funcionen a nivel del país. Se supone que a estas alturas deberíamos de tener casas refugio a todo Honduras. Se supone que deberíamos de tener consejerías de familia a nivel nacional. ¿Qué nos enfrentamos en la actualidad? Retrocesos abismales. Cuando nos vemos enfrentadas a un nuevo código penal que convierte la violencia contra las mujeres en una falta administrativa. Y nos han arrebatado del Código Penal el delito de la violencia intrafamiliar. Hoy, en este nuevo código que está en vacatio leyes, la violencia se convierte en maltrato ocasional o habitual. Hay una disminución de las penas de femicidios, hay una disminución enorme en materia de delitos sexuales y entonces pareciera, ¿verdad?, que estamos viviendo universos paralelos. Una cosa es lo que legislan los tomadores de decisión y otra es esta realidad abrumadora que enfrentamos las mujeres en Honduras. Cuando nos vemos los altos índices de violencia sexual, y esta violencia sexual también es una expresión de abuso de poder, pero además es una instrumentalización para dañar a las mujeres y lo vemos reflejado en los femicidios y en las muertes violentas y por eso decimos, es necesario investigar, es necesario establecer protocolos especializados y nosotras hemos venido haciendo todo este esfuerzo. Desde la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios Gladys Lanza hemos aportado informes, investigaciones que dan cuenta de la tipología del femicidio, que estamos señalando con los femicidios, cuáles son esos escenarios en los que ocurren estas muertes violentas. Estamos aportando evidencia científica, hemos desarrollado un tribunal alterno donde analizamos 3 casos reales de femicidios y donde pudimos constatar que efectivamente la ineficiencia del Estado en responderle a las víctimas fue lo que produjo esta muerte de las mujeres. Porque si hubiésemos aplicado los instrumentos, si hubiésemos atendido como merecían a estas mujeres, ellas estarían vivas. También realizamos recientemente en el 2019 un ensayo ciudadano de audiencia pública. O sea, nosotras hemos estado aportando evidencia. Lamentablemente nos enfrentamos a una institucionalidad que se cierra a esta posibilidad de dimensionar la violencia desde este enfoque de género. Lo que sí nos encontramos en esa institucionalidad son personas muy comprometidas con esta lucha, con estas demandas de las mujeres y que nos abren espacios, pero la institucionalidad como tal se muestra reacia porque hablar de las violencias significa también
revisar mis prácticas personales, como decía Alma, ver qué micromachismos vengo desarrollando, cuáles son mis prácticas en mis relaciones. Nosotras hemos señalado incluso cómo la academia se queda corta en este debate, y a mí me sorprendió, por ejemplo, este lunes recién pasado, escuchar a una psicóloga y una psiquiatra abordando las violencias contra las mujeres con un desconocimiento terrible sobre la problemática, sobre los multifactores que yo ya he señalado, y no como una condición, porque si colocamos que los hombres son agresores porque tienen problemas mentales, entonces prácticamente patologizamos una situación y vemos que es un sistema que sostiene estas violencias, es un sistema que utiliza las violencias como medio de controlar, dominar y someter a las mujeres. Yamilet, desde Sabá, Colón. Buenos días, Yamilet. Buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días, bendiciones a todos. Hola. La estamos escuchando. Ok, solo quería opinar lo siguiente. Yo pienso que el gobierno ya debe haber tomado medidas preventivas. O sea, para mí debería de ser penado o deberían de penalizar. Castigo tiene que haber solo con la intención, o sea, desde que comienza el agresor cuando el agresor comienza a querer asesinar, a querer golpear, debería de ser penado, deberían de darle un castigo. Porque así ellos van a tomar un poco de conciencia desde el momento que él está empezando a agredir a su pareja, su novia, lo que sea, y ella puso una denuncia, es porque ya no se siente segura, es porque ella corre peligro. Bien, gracias, Yamile. Solo una pregunta que tienen para don Saúl Bueso Mazariegos, porque hoy últimamente se ha visto más saña y odio en crímenes contra las mujeres. Bueno, hay una realidad de degradación social en la que la vida misma de las personas se ha degradado. No tenemos el respeto por la vida, no tenemos el respeto por el prójimo, por las necesidades del prójimo. Estos temas hay que analizarlos en circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Estructuras de poder, características de los agresores, relaciones de los agresores. Inclusive en el femicidio encontramos algunas características de relación de intimidad, pero también hay otras que no son de relaciones de intimidad, pero pertenecen al contexto intrafamiliar. Agresiones de padres a hijos, o entre hermanos, o cuñados, relaciones que se dan en el mismo entorno familiar, que también se ha degradado. Y al degradarse el entorno familiar, entonces también degradamos el entorno social. Y cuando degradamos el entorno social hay manifestaciones como las que usted apuntaba, doña Cristina, de concepciones de un código penal abierto a las violaciones en ciertos órdenes de cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos nuestras prioridades. El Código Penal, los códigos penales de los países determinan el grado de sensibilidad que esa sociedad tiene respecto de algunas manifestaciones delictivas. Las manifestaciones delictivas son ofensas contra el derecho y, por ende, la respuesta penal contra la ofensa al derecho, es la negación de la negación, debe ser conforme a los intereses y de esa sociedad, de esa sociedad y conforme a las aspiraciones que esa gente tiene. En el caso nuestro, hemos visto cómo nuestros valores se han visto mancillados y prueba de ello son códigos penales permisivos, sociedades permisivas, respuestas tibias, formas que no satisfacen el interés común respecto de las temáticas. La violencia en sí se ha incrementado en los últimos tiempos en un sinnúmero de
de factores. El femicidio es uno de ellos, pero también hay violencia en otros órdenes de cosas. Hay violencia en la escuela, está el bullying, hay violencia en las calles, ¿verdad? Hay violencia en los jóvenes, hay violencia juvenil, en las pandillas. Hay, finalmente, se victimiza sectores amplísimos de la sociedad hondureña, como son las mujeres, como son los jóvenes. Se victimiza a los pobres, ¿verdad? En cuando se adoptan medidas económicas o sociales que apartan totalmente el beneficio común, el beneficio de las grandes masas. Entonces, todo eso genera violencia, Raúl, y eso, pues considero yo como respuesta, finalmente deriva en también violencia contra la mujer en el entorno íntimo, en el entorno no íntimo y en otras relaciones conexas. Doña Ana Ruth. Yo, en cuanto a lo que acaba de decir don Saúl Bueso, le felicito, don Saúl, porque primer criminólogo que miro con sensibilización de género. Una de las situaciones es, don Raúl y compañeros y compañeras aquí, es señalar definitivamente, precisamente en conexión con lo que acaba de decir don Saúl, las sociedades permisivas, pero también no podemos negar la responsabilidad de la institucionalidad del Estado. ¿Por qué? Porque mire que el Estado es el primer violentador hacia las mujeres. ¿Por qué digo yo el primer violentador hacia las mujeres? Porque nos niega nuestros derechos. O sea, cuando estamos hablando de derechos de las mujeres, no estamos hablando de religión ni de discusiones de fe. O sea, lo que decía Cristina, y lo recalco, no estamos hablando de una discusión de la fe, de una discusión de la religión. Simplemente los derechos se respetan como un bien universal para todas las personas en igualdad de condiciones. En igualdad, pero en Honduras las mujeres estamos en total detrimento de nuestros derechos y en desigualdad absoluta de condiciones. Aquí una compañera me recordaba, imagínense, la negación de los derechos elementales, como los derechos, la salud reproductiva, o sea, la negación de los anticonceptivos, la negación de la pastilla de emergencia en casos de violación, hasta en el protocolo de atención a víctimas, la remilitarización de la sociedad, eso también genera violencia. ¿Cuántas niñas hay embarazadas en las escuelas y colegios en estos momentos? Honduras ocupa el segundo lugar de embarazos en adolescentes, pero yo siempre cuestiono esas estadísticas a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque Honduras apenas es un país que tiene 9 millones de habitantes. Igual pasa con los femicidios. Si Brasil ahorita está escandalizado por 126 femicidios en todo Brasil, que es con una población de 299.3 millones de habitantes, y nosotras apenas una sociedad de 9 millones. Aquí mencionaba Alma de que Guatemala y Honduras están repuntando en los femicidios. Yo le diría que Honduras, porque ¿cuántos habitantes tiene Guatemala? Tiene 17 millones de habitantes y nosotras aquí 9 millones de habitantes y con una deuda en completa impunidad de más de 5,000 femicidios a partir del año 2005. Y ahorita en lo que va del año, de este año 2020, 59 femicidios. No, hombre, esto nos coloca en primer lugar a nivel mundial, en un país que no está oficialmente declarado en guerra, pero como bien lo dijo Cristina, estamos en guerra no declarada. Exacto, porque ya lo estamos mirando aquí, yo no me estoy inventando cifras, ahí están todos los días a diario. Es una mujer asesinada y hay días que hasta 4. Hay días, la semana pasada hubieron 4 mujeres asesinadas el mismo día. Y con una hazaña y un odio increíble. Mujeres que le cercenan sus mamas, mujeres que le introducen palos, varillas, objetos en sus vaginas,
O sea, estamos hablando de mujeres decapitadas, encostaladas. Es increíble el odio hacia las mujeres, pero es responsabilidad absoluta del Estado. Desde la institucionalidad, y todas las instituciones son cómplices. Mire la Universidad Autónoma, y aquí voy a mencionar y apelar a Claudia Bustillo, que es la comisionada contra el acoso en el recinto universitario. Ecuménicas hizo un convenio con la comisionada de acoso en universidad. ¿Y qué sucede? Hay catedráticos que le están diciendo a sus alumnas en estos momentos en la Facultad de Derecho que no sirven para nada, solo para abrir sus piernas. Esa es una falta de respeto y una violencia enorme a las niñas que están estudiando a diario en universidad. Niñas que salen de los colegios, que es su primer año de estudio de 17 años, y que escuchen de un catedrático universitario que les diga que las mujeres, ustedes solo sirven para abrir las piernas. Eso es un delito grave. Ese catedrático debería en estos momentos de estar siendo despedido de la academia. Bien, vamos a las conclusiones con la coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia del Instituto Nacional de la Mujer, Alma Cuello. Muchas gracias, Raúl. Algo que es importante hacer énfasis en un programa como este de tanta audiencia a nivel nacional es que, bueno, que es importante el dejar de hacer juicios a priori, ¿verdad? Juicios que no tienen fundamento, y esto no solamente para la población en general. Esto es grave, por supuesto, cuando lo dice el señor que vende aguacates en los barrios, la señora que vende las tortillas en nuestras comunidades, pero es más grave cuando lo piensa el funcionariado público. Es más grave cuando lo piensa la persona que tiene que rendir la entrevista a medios de comunicación y masifica el error. El error de pensar que las mujeres somos delincuentes y por delincuentes nos están matando. Eso no es cierto. A las mujeres nos matan por 1000 razones y no tiene nada que ver con que yo sea delincuente. Tiene que ver muchas veces con esta causa estructural, este sistema que permite la violencia hacia las mujeres, que la trivializa y la normaliza, y que en esa contribución, en ese silencio, muchas veces contribuye a la masificación de este error y a la persistencia y a la perpetuación de estas relaciones de desigualdad que no han contribuido históricamente en lo absoluto a la vida de las mujeres. Pero además, no quisiera que terminara el programa sin decir esto, y es que muchas veces el enfoque desde el punto de vista de muchos quienes tienen que ver con el ámbito jurídico y con el ámbito de judicialización y persecución criminal del delito, muchas veces escuchamos decir, por ejemplo, pero es que esta mujer además, tengamos en cuenta que las mujeres no solamente eran las mujeres, eran la hermana de alguien, la hija de alguien. Sí, pero ¿qué tal si esta mujer además, más allá de que usted la atienda porque usted tiene hermanas, que usted tiene mamá, tías, que son mujeres, esta mujer, ¿qué tal si no tenía hijos? ¿Qué tal si no tiene hermanos? ¿Qué tal si era hija única? Ajá, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarnos el chip, cambiar esta estructura de pensamiento que nos dice que las mujeres tenemos que atenderlas porque yo tengo una hermana, porque tú... No, atiéndala porque es un ser humano que llega a buscarle en un momento de crisis, y como decía la televidente, y qué bien que lo mencionó, ella decía, yo creo que si en esta primera atención se hubiese atendido a la persona, eso haría mucho que descienda el delito, porque ellos entenderían el mensaje que le están dando si hubiesen penas más severas. Gracias. A usted. Cristina. Bueno, creo que es importante enfatizar en los enfoques multisectoriales y multidisciplinarios para atender las violencias contra las mujeres y atender los femicidios. Es fundamental reconocer las complejidades de las violencias y reconocer las respuestas simplistas que han venido dando desde la institucionalidad a esta situación. Si no abordamos las violencias con equipos multidisciplinarios desde un enfoque de derechos humanos y de género, vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir como en disco rayado, no vamos a salir del mismo punto y vamos a ver estas expresiones de violencia cada vez más fuertes en el país. Es importante también reconocer el papel de los medios de comunicación en promover esta violencia simbólica, porque las mujeres no solo estamos enfrentadas a esta violencia desde casa, sino también desde este sistema, desde esta sociedad y desde sus instituciones sociales, como las familias, las iglesias, los medios de comunicación, la educación,
que sigue promoviendo los roles tradicionales de género, ¿verdad? Los hombres son fuertes y valientes, las mujeres somos dulces y sensibles y por tanto debemos ser sumisas. Creo que es importante este papel de los medios de comunicación, sobre todo para transformar el estereotipo sexual de las mujeres. Cada vez nos vemos enfrentadas a músicas, a las canciones, poemas, chistes, y una imagen de la mujer hipersexualizada, Raúl, que no contribuye a dimensionar a las mujeres como seres humanos con emociones, con sentimientos y con derechos. Creo que es importante. Bueno, ahora para vender un fresco acá una mujer corriendo en todo, vende frescos, cigarros, jugos, autos, motos, llantas, lo que sea, llantas, todo, y desde una imagen hipersexualizada de las mujeres. Estamos viviendo en una cultura del descarte que nos convierte en objetos y mercancías. Pero mire cómo son los hombres, ahí aquel se está riendo. Bueno, es que creo que el que nosotros estemos planteando esta situación nos mueve el piso. Yo siempre lo afirmo, nos movió el piso a nosotras como nos mueve el piso a los hombres. Decíamos, estamos hablando de relaciones de poder. Nadie en su sano juicio quiere soltar el poder que tiene, o el poco poder que tiene, o el poco poder que sostiene. Y esta sociedad, el Estado de Honduras, se sostiene en relaciones desiguales de poder. Entonces, cuando hace una aproximación a las violencias, pretendiendo militarizar la sociedad, asignar más recursos de armas logísticas a los cuerpos de seguridad, pero no transforma el pensamiento de esas policías y de esos investigadores, entonces estamos repitiendo estas relaciones desiguales de poder. Y creo que esto es importante a la ciudadanía y particularmente a las mujeres, decirles nada, absolutamente nada justifica las violencias en sus vidas, y es importante denunciarla, es importante acudir a las instancias gubernamentales y de organizaciones de mujeres para entender estas dimensiones de la violencia. Las violencias no las están viviendo ellas solas, es una situación que ya, como les decía, es un problema de salud pública, es una epidemia que no estamos atendiendo, y para prevenirla debemos hacer abordajes integrales desde salud, desde educación, desde la asignación de recursos para que estas mujeres no tengan dependencias emocionales, pero que no me vengan a decir, ¿verdad?, que haciendo tortillas, haciendo aritos, voy a salir de esas pobrezas y de esas dependencias, sino que efectivamente se asignen recursos para dignificar la vida de las mujeres y de la ciudadanía en general. Bien, gracias. Un placer, Raúl. Muy encantada de estar con ustedes compartiendo. Bien. Doña Ruth. Bueno, yo sinceramente le hago un llamado a las personas que nos gobiernan, a los operadores de justicia y en especial al fiscal Chinchilla, para que definitivamente ya nos dé resultados. Ya aquí, a estas alturas, así como está de normalizada y naturalizada la violencia hacia las mujeres en este país, un país que el Estado le niega los derechos a las mujeres, los derechos elementales, el derecho a la educación, a la educación sexual integral, el derecho a los anticonceptivos, el derecho a la pastilla anticonceptiva de emergencia, un país que desde la institucionalidad violenta a las mujeres y que asignan año a año grandes recursos, millonarios recursos, a la investigación de los femicidios y que no dé respuesta y resultados, realmente es un fracaso total. Aquí lo importante es los resultados, don Raúl, de que ya nos digan, bueno, como le dije al principio, 59 muertes asesinadas por femicidio este año, 59 personas que están allá ya detenidas, judicializadas, criminalizadas y penalizadas. Esos serían los grandes resultados y el éxito para parar esta ola. Y como lo dijo Cristina, estamos en un estado de emergencia. Esto ya es una emergencia y es de salud pública también. Recordar que este problema de los femicidios también es un problema de salud pública.
La ministra, es lamentable que una ministra no tenga independencia, pero bueno, ese es el gobierno que nos ha tocado vivir, que la ministra nos diga en una reunión que ella no puede tocar, no puede firmar la prohibición, eliminar la prohibición de la PAE, porque quien le ordena es su jefe, el Ejecutivo, y sin la autorización del Ejecutivo ella no puede hacer nada. Entonces, ¿qué tipo de funcionarios públicos estamos teniendo? Que entonces eso es algo que se burla de la integridad de las mujeres y las niñas en este país. Que una ministra exprese eso es completamente inaceptable. Tanto los ministros, los funcionarios públicos, como todos los operadores de justicia deben actuar con ética, con profesionalismo y dar respuesta ya a esta ola de femicidios y asesinatos en el país. Ya queremos resultados, ya demasiado en quedarse solamente en partidas presupuestarias y en supuestas investigaciones, o lo más fácil decir, estaban organizadas y vinculadas con crimen organizado. Eso ya no lo aceptamos. Queremos resultados y exigimos, como ciudadanas de este país, que sostenemos la economía de este país, exigimos resultados. Muchas gracias. Gracias, doña Ana Ruth García, y cerramos con el abogado Saúl Bueso Mazariegos. Sí, Raúl, solo anotar algo muy importante. Los grupos etarios que son victimizados, sabemos que la mujer joven de 20 a 29 años es el mayor grupo victimizado, pero también la mujer adulta de 30 a 39 y la mayor de 40. Pero hay un aspecto que quisiera resaltar respecto de las niñas, que también son victimizadas, y el aspecto del embarazo que nos mencionaba doña Ana Ruth, porque una de las causales de muerte de mujeres más dramática es justamente para evitar el embarazo, para esconder la situación de haber embarazado niñas, y forma parte del gran grupo de causales de muertes por condición de género de la mujer. Y hay otra circunstancia que pues, no la tocamos por el tiempo, pero son las muertes por masacre. Las mujeres también están siendo victimizadas en esa tendencia de actualidad que estamos teniendo en las masacres que se reportan a lo largo del año en diversas localidades del país, producto de crimen organizado, producto de situaciones irregulares, de lo que sea, cualquiera sea la causa, finalmente termina también victimizando mujeres. Y algo muy importante que me apuntaba la abogada Alma es el aspecto de la salud mental. Salud mental no solo de las víctimas, en cualquiera de las etapas de la agresión, sino también de la sociedad en general. Realmente nuestra salud mental ha estado siendo muy sometida y necesitamos reflexionar y empezar a hacer una especie de lavado, ¿verdad? De todo lo que nos ha estado afectando y que nos ha inundado de malicia, de malignidad del alma de la sociedad y del pueblo en general. Sí. Gracias, abogado. Una pregunta más. En México se está hablando de un día de paro de las mujeres. ¿Van a tener que llegar a Honduras a lo mismo? Claro que sí. Ahorita ya viene el 8 de marzo. Vamos a las calles. Hay varias acciones que vamos a hacer. Acciones que vamos a confrontar la institucionalidad de este Estado que realmente decepciona y es un fracaso para las mujeres de Honduras. Bien, gracias. Históricamente lo hemos hecho, estar en las calles con actos simbólicos, movilizaciones, acciones públicas, pacíficas, que responden a dejar un mensaje a pesar de toda esta muerte, de toda esta violencia contra las mujeres. Apelamos a la vida, apelamos a la alegría, apelamos a la felicidad en la vida de las mujeres. ¿Cuántas mujeres van asesinadas hasta hoy? 59. 28 de febrero. 28 de febrero nosotras registramos 54 femicidios, que entran 54, 59, que después vamos cotejando con el Observatorio de la Violencia del YUDPAS. Bien, ojalá que la comparecencia de mis tres invitadas y el abogado Bueso Mazariegos sirva para que los tomadores de decisiones tomen en cuenta
estas importantes opiniones para mejorar y parar de una vez por todas tanto asesinato de mujeres en Honduras. Buenos días, sigan con nosotros aquí en Canal 11.